Introducción: el silencio que mata. En la Edad Media, la espada era rápida, el hambre, lenta. Pero los secretos eran silenciosos, invisibles y casi imposibles de defender. Podías protegerte de un ladrón. Podías rezar ante una peste. Podías hasta escapar de la Inquisición. Si eras rápido. Pero no podías escapar de un secreto. Un susurro en el mercado. Una palabra en el confesionario. Una mirada desviada en la iglesia. Y tu vida podía comenzar a desaparecer. Como la tinta vieja en un pergamino húmedo. En un mundo donde la palabra era ley. Pero la ley no necesitaba pruebas. El simple hecho de que alguien creyera algo de ti era más letal que cualquier hoja afilada. Este no es un relato de espías, ni de conspiraciones de reyes. Es la historia de gente común, campesinos, viudas, niños, cuyos secretos, o los de otros, los llevaron a la hoguera, al destierro, o al olvido. Porque en la Edad Media, el silencio no era refugio. Era una sentencia aplazada. Y los secretos, una forma de morir, sin dejar sangre. Parte 1. La palabra que no se dijo. Nadie supo exactamente qué fue lo que dijo. Solo que al día siguiente, el pozo del pueblo fue cubierto. Y la casa de Clara quedó vacía. Clara era una mujer como cualquier otra. Sin linaje. Sin voz. Pero con algo que, en ese tiempo, podía resultar peligroso. Memoria. Ella recordaba. Recordaba el día que el sacerdote se emborrachó y gritó nombres. Recordaba a quien se llevó el alguacil. En una noche sin luna. Y quien nunca volvió. Recordaba las hierbas que curaban. Y las que hacían abortar. No lo decía. Solo lo sabía. Y en la Edad Media, saber era tan peligroso como hablar. Los rumores empezaron con suavidad. Una mujer decía que Clara la miraba demasiado. Un niño aseguró que la vio hablando sola cerca del cementerio. Un hombre susurró que su ganado murió después de beber agua que ella bendijo. Nadie acusó. Solo dejaron de hablarle. Y en aquel tiempo, el silencio era el primer clavo del ataúd. Una tarde, una anciana dejó caer un pan. Y se persignó 3 veces cuando Clara se lo devolvió. La llamaron bruja. Sin voz. Sin juicio. Al amanecer, Clara ya no estaba. Solo su nombre escrito con lodo en la puerta. Y el pueblo respiró en silencio. Como si un peligro hubiera sido contenido. Pero lo que mató a Clara no fue una espada. Ni una cuerda. Ni siquiera la acusación. Fue el secreto colectivo. De fingir que no sabían lo que sabían. De no decir nada. Cuando todo ya estaba dicho. Porque a veces, el silencio compartido mata más que 1000 gritos. Parte 2. El confesionario que no olvidaba. En un rincón oscuro de la iglesia, rodeado por incienso rancio y sombras antiguas, el confesionario aguardaba como una bestia dormida. No juzgaba, no hablaba, pero oía todo. En tiempos donde no existían diarios, ni cartas privadas, el único lugar donde un alma podía volcar su culpa era allí, en la penumbra de la fe. Pero lo que pocos sabían
era que el confesionario no se tragaba los pecados. Los almacenaba. No en su madera, sino en los oídos de quienes escuchaban tras la celosía. El padre Matías tenía la voz suave y las manos frágiles. Decían que era justo. Decían que no miraba a las mujeres a los ojos. Decían que había estudiado en Toledo. Pero también decían que recordaba cada palabra. Un día, un joven, Pedro, entró temblando. Había robado pan, pero lo había hecho para su hermana enferma. Lloró, se arrepintió. Y el padre Matías lo absolvió. O eso creyó Pedro. Semanas después, cuando la cosecha fue mala, y los nobles pedían culpables, el nombre de Pedro apareció en una lista. No era por el pan, decían. Fue porque hablaba mal del señor feudal. Nadie lo escuchó, pero el cura lo sabía. Pedro fue azotado en público. Su hermana murió de fiebre. Y nadie volvió a confesar con lágrimas. Solo con miedo. El secreto no fue lo que Pedro dijo. Fue el hecho de que alguien decidió usarlo más tarde. En la Edad Media, la confesión no era olvido. Era un contrato tácito. Si hablas, te arriesgas. Si callas, también. Y así, el confesionario dejó de ser un lugar de redención. Se convirtió en un archivo sin papel. En un arma disfrazada de perdón. Parte 3. Las palabras que se escondían bajo la tierra. En una pequeña aldea entre campos de trigo, un campesino llamado Hugo cavaba más profundo de lo que la tierra requería. No era por buscar agua, ni por oro. Era porque necesitaba un lugar para esconder palabras que no podía seguir llevando en el pecho. Hugo no sabía leer, pero hablaba con su cuaderno. Un pergamino robado, manchado de tierra y grasa, donde anotaba lo que escuchaba. Los tratos secretos del alguacil. El amor clandestino del hijo del panadero. La mentira del abad sobre las reliquias de un santo. No lo hacía por maldad. Lo hacía por miedo. Porque en la Edad Media, quien sabía y no hablaba, moría por cómplice. Pero quien hablaba, moría primero. Así que Hugo escribía. Y luego cavaba. Debajo del roble viejo. Debajo de la piedra agrietada. Debajo del establo. Sus secretos estaban seguros. Hasta que su hijo, jugando, encontró uno de los frascos de barro, donde guardaba las notas. Era solo un niño. No entendía el peso de lo que había leído. Pero lo repitió. En la plaza. En voz alta. Riendo. Y como las semillas en primavera, las palabras germinaron. El alguacil mandó quemar el establo. La esposa de Hugo fue azotada por ocultamiento. Y a él lo arrastraron en la noche. Sin juicio. Sin testigos. Sin perdón. Lo enterraron. En el mismo lugar donde él había enterrado sus verdades. En ese pueblo ya nadie escribe. Ni siquiera los monjes. Porque las palabras, cuando tienen raíces, crecen incluso después de muertos. Parte 4. El silencio de las parteras. No hay gritos más antiguos que los del nacimiento. Y no hay secretos más oscuros que los que se susurran en una habitación, donde una mujer sangra para dar vida. En la Edad Media, las parteras no eran médicas.
Ni santas, ni demonios. Eran guardianas de lo innombrable. Sabían cuando una madre no sobreviviría. Sabían cuando el niño no era del esposo. Sabían cuando un cuerpo daba señales de una historia que nunca debía contarse. María era la más vieja del condado. Había ayudado a nacer a medio pueblo y enterrado en secreto a la otra mitad. Un día, la esposa del notario llegó, con un vientre muy crecido y los ojos bajos. El marido estaba de viaje desde hacía 9 meses. María lo supo. Lo supo por el color del llanto, por la forma del silencio. Y no dijo nada, porque sabía que nombrar la verdad no siempre la convierte en justicia. Pero el rumor llegó igual. Un sirviente escuchó el llanto. Otra mujer vio una mancha de sangre en la nieve. Llamaron al inquisidor. María fue atada. No por matar, sino por no delatar. Por permitir que una mujer escapara del escándalo. Por no convertir el parto en juicio. Fue condenada a silencio perpetuo. No con mordazas, sino con fuego. La aldea perdió más que una partera. Perdió la única persona que conocía los secretos, sin convertirlos en armas. Porque a veces, quien calla, protege. Pero en la Edad Media, callar era traicionar al miedo. Parte 5. El canto que nunca se escuchó completo. Había una canción que solo se escuchaba en las noches sin luna. No era parte de las misas, ni del repertorio de los juglares. Era una melodía suave, como susurro de agua en piedra, que flotaba desde los bordes del bosque. Cuando todos fingían dormir, la cantaba Lucía, una joven con la voz más pura que había tenido la aldea. Cantaba para sí misma. Pero las madres decían que su canto curaba el insomnio de los niños. Los ancianos aseguraban que les recordaba la voz de sus muertos. Nadie sabía de dónde venía la canción. Ni siquiera ella. Decía que la había soñado. Una noche de fiebre, en que creyó morir. Pero entonces llegó el monje Bartolomé. Había estudiado en un monasterio lejos, donde los sonidos nuevos eran considerados tentaciones del demonio. Y oyó a Lucía. No la enfrentó. Solo la observó. Y luego, la escribió. Con palabras torcidas. En un informe para el obispo local. La muchacha canta en lengua desconocida. No se somete al canto gregoriano. Los niños la siguen como si fueran hipnotizados. Es posible influencia herética. Lucía fue llamada a testificar. No entendía por qué. No dije nada, decía. Solo canté. Pero en esa época, cantar era hablar sin pedir permiso. Y hacerlo con belleza. Era casi una amenaza. Nunca confesó. Porque no sabía que se suponía debía confesar. La condenaron igual. Y desde entonces, nadie volvió a cantar esa melodía. Lo irónico fue que, al quemarla, la gente olvidó las letras, pero no el miedo. Y eso fue más efectivo que cualquier excomunión. Porque hay secretos que no se guardan en palabras. Se siembran en el oído. Y florecen en el silencio. Parte 6. El niño que sabía demasiado. Tenía solo 8 años. Y como la mayoría de los niños en la Edad Media, no tenía apellidos, ni juguetes, ni futuro asegurado.
Se llamaba Martín, hijo de una hilandera y de un hombre que nunca volvió de la guerra. Jugaba solo, escuchaba mucho y repetía todo. Eso fue su condena. Una tarde, mientras jugaba entre las columnas de la iglesia, escuchó algo. Dos hombres. Una discusión apagada. Una amenaza disfrazada de oración. Un nombre mencionado. El del nuevo recaudador de impuestos. Y un plan. Martín no entendió. Solo que era algo que no debía decir. Pero los niños no saben guardar secretos. Y la curiosidad, como el fuego, nunca se queda quieta. En la cena, entre migas duras y sopa aguada, le preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué es envenenar?». La madre empalideció. Al día siguiente, los soldados llegaron. No por él, sino por su madre. La acusaron de saber, de esconder, de criar a un niño demasiado sabio para su edad. Martín quedó solo, callado, con la boca llena de cosas que ya no debía decir. La aldea nunca supo si el veneno existía, ni si el plan se cumplió. Pero recordaron el rostro del niño, el que sabía demasiado. Y por eso, nunca volvió a hablar. Porque el conocimiento no era un don, era un peso. Y si lo llevabas antes de tiempo, te aplastaba. Parte 7. La carta que nadie quería leer. La tinta ya se había desvanecido en algunas líneas. Y el sello estaba roto. La carta no tenía firma, ni fecha. Solo un sobregastado. Y la sensación de que quien la había escrito ya no existía. El sacerdote que la encontró no sabía si leerla. La había hallado detrás de una piedra suelta, en la base del campanario, enrollada con hilos de lino, oculta como una reliquia, o como una confesión postergada. Tardó 2 días en abrirla. Y cuando lo hizo, todo lo que sabía del pueblo comenzó a tambalear. La carta hablaba de un crimen. No uno cualquiera. Uno antiguo. Enterrado bajo capas de misa, de feria, de silencio. Un noble había hecho desaparecer a una familia entera. Por una deuda no pagada. Y lo había hecho con la ayuda del alguacil. La aldea lo supo. Pero prefirió callar. La carta era una advertencia. Un lamento. Una súplica para que la verdad no muriera en las campanas que tañían por otros. El sacerdote se debatió días. ¿Leerla en misa? ¿Quemarla? ¿Entregarla al obispo? Pero lo que más lo inquietaba no era lo que decía, sino que todos, al ver la carta en sus manos, sabían de qué se trataba. Y nadie le pidió que la leyera. Era como si el papel ardiera en su palma. No por fuego, sino por vergüenza. Finalmente, la dejó dentro de una Biblia, en una página que hablaba de juicio y redención. Pasaron los años. El sacerdote murió. La carta se desintegró. Pero la historia, la verdadera, la que no se escribió en ningún lado, sigue viva en los gestos de quienes bajan la mirada cuando alguien menciona aquel apellido. Parte 8. Las monjas que sabían demasiado. En el convento de Santa Lucía, las paredes eran gruesas y las oraciones se repetían tantas veces que las palabras perdían sentido y se volvían rutina.
respiración, eco. Pero entre los cánticos, los rezos y los silencios, había algo más. Observación. Las monjas no hablaban mucho, pero veían. Y en ver, aprendían. Sabían quién llegaba con miedo y quién llegaba huyendo. Sabían cuando una doncella venía embarazada y cuando una noble traía una carta sellada que no debía ser registrada. Sabían del monje que visitaba de noche y de la abadesa que escondía monedas en la base del altar. No lo decían, lo guardaban en el rezo, como si al repetir Padre Nuestro borraran los pecados ajenos de su memoria. Pero el poder más temido en esa época no era la espada, ni la cruz. Era el conocimiento sin voz, el saber sin juicio, el silencio que no olvida. Un obispo nuevo, ambicioso y desconfiado, comenzó a indagar. ¿Cómo es posible que este convento no haya entregado ni una sola hereje en 20 años? ¿O es que encubren? ¿O es que saben más de lo que aparentan? No necesitó pruebas, solo sospechas. Y así, una mañana gris, 5 monjas fueron enviadas a conventos distintos. La abadesa fue invitada a retirarse, y el confesionario del convento fue sellado. Nunca hubo juicio, tampoco víctimas. Solo el miedo de que alguien, en el silencio de los muros, supiera demasiado. Porque en la Edad Media, hasta las oraciones podían volverse demasiado lúcidas. Y la fe no siempre protegía del castigo. Parte 9. El testamento que nadie heredó. Don Álvaro fue un hombre respetado. Tenía tierras, ganado, una casa con techo de tejas y un crucifijo de plata sobre su lecho. Pero también tenía una historia. Durante años, nadie supo cómo había conseguido su fortuna. Solo que un día llegó, compró media aldea y construyó una iglesia. Los campesinos lo veneraban. Los sacerdotes lo bendecían. Pero los ancianos, los que ya no podían trabajar, murmuraban. Decían que, en su juventud, don Álvaro había sido informante, que había vendido nombres a cambio de protección, que más de un vecino había desaparecido luego de una de sus visitas al castillo. Pero nada era seguro. Solo rumores, desechos de memoria, hasta que enfermó y supo que iba a morir. Entonces llamó a un escribano y dictó su testamento. Una lista larga, ordenada, con tierras, monedas y objetos valiosos. Pero al final, cuando el pergamino ya casi estaba completo, pidió algo más. Que esta carta se abra solo después de mi muerte y se lea en la plaza del pueblo. El escribano, obediente, selló la hoja y la guardó con los documentos. Don Álvaro murió 3 días después. El pueblo se reunió, como él pidió. El escribano subió a la tarima, abrió la carta y palideció. No era una confesión, ni una disculpa. Era una lista, con nombres, fechas, delaciones. Era el mapa de traiciones que nadie quería conocer. Nombres de muertos y de vivos, vecinos, familiares,
El escribano guardó la carta, sin leerla en voz alta. La quemó esa misma noche. Y al día siguiente, nadie reclamó la herencia de don Álvaro. Porque aceptar su oro era aceptar también su sombra. Parte 10. El muro donde nadie escribía. En el corazón de una villa olvidada, frente a la plaza donde ya no quedaban mercados ni ejecuciones, se erguía un muro de piedra gris, liso, alto, sin grietas. Nadie sabía por qué estaba allí. No protegía nada. No marcaba fronteras. Pero todos lo evitaban. Las madres cambiaban de acera al pasar. Los niños no jugaban cerca. Ni los perros ladraban en su sombra. Se decía que, en tiempos antiguos, ese muro servía para algo más. Para escribir secretos. No con letras, sino con símbolos. Pequeñas marcas. Líneas torcidas. Cruces inclinadas. Manchas de seda. Eran códigos. Mensajes entre prisioneros. Entre amantes. Entre traidores. Era el muro de las verdades imposibles. Un monje solitario. El último que supo leerlas. Decía que era como escuchar los suspiros de los muertos. Cada línea contaba una confesión. Sin palabras. Pero un día, el muro amaneció limpio. Alguien había raspado cada piedra. Blanqueado cada señal. Como si el olvido fuera más seguro que la historia. Desde entonces, nadie volvió a tocarlo. No por respeto, sino por temor. Porque el silencio guardaba más filo que la espada. Y en la Edad Media, cuando el poder tenía ojos en cada esquina, la única libertad verdadera era morir sin dejar una sola palabra. Epílogo: el peso de callar. Callar no siempre fue una opción. A veces fue la única forma de sobrevivir. En la Edad Media, la palabra era fuego. La sospecha, una sentencia. Y el secreto, una daga sin mango, que hería a quien lo guardaba y a quien lo soltaba. Hoy vivimos rodeados de voces, de opiniones, de confesiones públicas. Pero en aquel entonces, el susurro valía más que un testamento, y el silencio, más que una fe. Los secretos no morían con sus dueños. Quedaban flotando en los muros, en los cantos rotos, en las cartas quemadas. Y quizás en las noches como esta, cuando cierras los ojos, aún puedes oírlos latir bajo tierra. Gracias por acompañarnos en esta travesía susurrada por los pasillos oscuros de la historia. Si esta historia resonó contigo, si alguna frase te hizo pensar o simplemente relajarte, te invito a suscribirte a Crónicas al Oído, a dejar un like silencioso y a compartirlo con alguien que valore la memoria tanto como tú. Nos escuchamos en el próximo susurro.